A reading from the Book of Wisdom. Lectura del libro de la sabiduría. Hear, O kings, and Escuchen understand. reyes y entiendan. Learn, ye magistrates. Aprendan, Hear, soberanos de los confines de la tierra. hearken, you who are in Estén power. atentos los que gobiernan The Lord is multitudes strong. y están orgullosos de la His muchedumbre authority de sus pueblos, is by the Lord. porque del Señor han recibido el poder, del Altísimo la soberanía. And Él scrutinize. examinará sus obras y sondeará sus Because, intenciones. though you were ministers Si of como his ministro que kingdom, son de su reino judge not no rightly, han gobernado do not rectamente, keep ni guardando la ley, walk ni according caminando to the will of siguiendo la God. voluntad de Dios, Terrible terrible y repentino judgment caerá sobre ustedes, because judgment porque un juicio concerns all implacable people. espera a los que To mandan. the lowly may be Al pequeño por piedad se le perdona, but the mighty shall be pero los divided poderosos serán with him. poderosamente castigados. For the Lord of Que el all Señor de has no todos partiality, ante nadie nor retrocede. does he No hay grandeza que no se le imponga. because he himself Al pequeño como al grande, él all mismo los small, hizo y de todos tienen divides igualdad. all alike. But for those in power, a rigorous scrutiny impends. Por un examen severo espera a los que están en el poder. A ustedes, pues, soberanos, se dirigen mis palabras para que aprendan sabiduría y no caigan, porque los que guardaren santamente las cosas santas serán reconocidos santos, y los que se dejaren instruir en ellas encontrarán defensa. Desire therefore my Deseen, word, pues, mis palabras, long for them, ánsienlas, shall be que instructed. ellas los instruirán. Verbum Domini. Rise up, O God, bring judgment. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Defend the lowly. Protegen al desvalido y al huérfano. Hagan justicia al humilde y al necesitado. Rescue the lowly. Defiendan al pobre y al indigente, sacándolos de las manos del culpable. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. I said, you are Yo declaro, aunque sean dioses e hijos del Altísimo, like men, todos you shall die. morirán como cualquier hombre. Like any prince. Caerán príncipes como uno de tantos. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Den gracias siempre unidos a Cristo Jesús, pues esto es lo que Dios quiere que ustedes hagan. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. As Jesus continued his En aquel tiempo, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar a un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes.
Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde están? No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Verbum Domini. Works of the gospel. Sins be wiped away. Next week, La semana próxima en Estados Unidos celebraremos la fiesta de Acción de Gracias, una fiesta declarada oficialmente en 1863 por el presidente Abraham Lincoln. Tradicionalmente es un tiempo para que familiares y amigos se reúnan y disfrutan de su compañía mutua. Es un día para dar gracias, para expresar agradecimiento por todo lo que tenemos, y para muchos ese agradecimiento se expresa a través del servicio a los demás, aquellos que tienen menos. En la lectura del Evangelio según San Lucas el día de hoy, que es singular en este Evangelio, revelamos la posibilidad de expresar acción de gracias y agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo. El pasaje es un ejemplo de Jesús como un poderoso profeta, la misericordiosa acción de Dios presente en Jesús, la alabanza y gloria que siempre se le debe a Dios y la inclusión de todas las personas en las obras salvíficas de Dios. Jesús está en su camino final a Jerusalén. Pasa por un pueblo sin nombre donde encuentra 10 leprosos. Los leprosos eran marginados, prohibidos de comunión y de contacto con los miembros de la sociedad. Se creía que su enfermedad era castigo por sus pecados. Los leprosos se quedaron a una distancia de Jesús, como lo exigía la ley, y sus discípulos, y estaban prohibidos de entrar en contacto con ellos, entre otras personas. Entre este grupo había un samaritano. Usualmente los judíos y los samaritanos se evitaban unos a otros, pero la segregación y la desgracia había unido a estos enemigos en común. Sus identidades no eran importantes, ya más habían quedado borradas por la enfermedad de la lepra. Los leprosos, desde el punto de vista de esa sociedad, no tenían futuro, no tenían esperanza de ser sanados o restaurados a la sociedad. No podían afirmar ningún privilegio político u étnico. Estaban prohibidos de las prácticas religiosas. De hecho, eran totalmente marginados. Cuando Jesús empieza a pasar por estos leprosos, lo reconocen. De alguna forma sabían quién era Jesús. En lugar de pedir limosna, que hubiera sido la costumbre, reconocen que su única esperanza estaba en Cristo y piden compasión. Se postran ante la misericordia de Jesús y la reciben. Jesús se compadece de ellos, sin tocarlos o sin hablar palabras de sanación sobre ellos. Jesús sencillamente los envía, dándole una instrucción, poniendo su fe a la prueba, mandándoles a que se presenten a los sacerdotes, presumiendo que iban a ser sanados. Los envió a los sacerdotes, quienes eran responsables de proteger la pureza y cuidar contra la impureza en esa cultura en aquel entonces. Ellos hicieron lo que Jesús les dijo y mientras iban de camino quedaron limpios. Sin duda, estos hombres, ex leprosos ahora, se llenaron de maravilla, se llenaron de alegría
Y en medio de su entusiasmo, 9 de los 10 olvidaron todo acerca de Jesús y siguieron su camino. Solo uno regresó al Señor y Jesús le pregunta, ¿dónde están los otros 9? Aparentemente los otros 9 no vieron conexión entre su salud restablecida y la fe en Cristo. No estaban agradecidos y por su ingratitud rechazaron la oferta de una relación profunda con Cristo. En griego, dar gracias se dice Eucaristía. Solo uno, el samaritano, un extranjero, es eucarístico con una expresión profunda de agradecimiento y gratitud. Reconoce que es por la mano de Dios, por su obra, que fue sanado, y más allá de su sanación física, acepta el infinitamente valioso don de la fe y la profunda relación con Cristo. ¿Por qué es tan importante la acción de gracias para Dios? En cierta forma, cuando mostramos gratitud, retornamos a Dios justamente lo que Él merece. Tomemos el ejemplo de los leprosos. Son marginados, impotentes, no pueden hacer nada por sí mismos excepto limosnear. Sin embargo, recurrieron a la misericordia divina, la fuente de todas las gracias. Nos muestran el camino a la sanación, un camino abierto para todos nosotros, sin importar qué tipo de lepra o contaminación llevemos en nuestras almas. La lección para nosotros es tener fe, ser dóciles, confiar totalmente en la misericordia del Señor. Somos o podemos ser leprosos espirituales, rogando la misericordia de Dios. Si aceptamos el don de Dios sin dar gracias por su perdón, por su misericordia, estaríamos reducidos a meros consumidores de la gracia, incapaces de devolver nada. Dios quiere salvarnos de ese predicamento y nos pide nuestra acción de gracias, nuestra Eucaristía. Cuando damos gracias, ya no somos recibidores pasivos, nos volvemos en dadores activos, devolviéndole a aquel que nos ha dado lo que de hecho no merecemos. Cuando nos convertimos en dadores activos, Dios nos pone en otro nivel, un nivel capaz de recibir incluso más de Él a través de una relación más profunda con Él. Al dar gracias por lo que hemos recibido y lo que los leprosos recibieron en este caso, de hecho, eran capaces de recibir más de Dios y uno de ellos efectivamente recibió más. Fue salvado por la misericordia de Dios y ahora es capaz de recibir incluso más, de crecer en su cercanía a Dios. Hermanos, Dios nos invita a una relación personal con Él en este mismo momento, el día de hoy, a través de una relación eucarística en la que ya no somos recibidores pasivos de su gracia, sino colaboradores de su redención, viviendo una vida de agradecimiento, de gratitud, una vida eucarística en donde podemos atraer muchas bendiciones para nuestras propias almas, pero también para nuestras familias, nuestras parroquias y para las almas de aquellos que están en peligro de perderse.